Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Virgo. Bueno, mi queridísimo Virgo, pues ya sabes que vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Virgo, vamos a hacer una tirada general de todo. Comenzamos, Virgo. A lo largo del vídeo ya sabes que te voy a dar una serie de mensajes y trabajaremos también con la bola de cristal. Virgo, en el trabajo, veo un cambio radical en el trabajo. Virgo, para muchos de vosotros posiblemente no sea muy positivo, ¿bien? Para otros lo veíais venir, es algo que veíais venir. Virgo, que no estáis trabajando. Hay un cambio rotundo también, y en este caso, Virgo, es un cambio que tú haces en tu vida. Te veo la posibilidad de trabajar al lado de alguien que tú conoces. También veo, Virgo, que en cierto modo tú esto te lo vas a pensar bastante o te lo has pensado bastante. ¿Podrías estar bien con esa persona o al lado de esa persona trabajando? Dicen que sí. Virgo, que tenéis un negocio. Deberás de hacer cambios, y no es que deberás, es que tú sabrás que los tendrás que hacer por las situaciones que cambiarán en cuanto a tu negocio, y harás cambios rotundos, Virgo. Harás cambios rotundos. Vamos a seguir. Seguimos, Virgo. Seguimos con tu economía. Vas a firmar algo dentro de poco, Virgo? Sale una firma relacionada con tu economía. Si es para recibir algo, dicen, los caminos los tienes abiertos. En cuanto a recibir lo que tú has pedido, pero salen dos fases o dos partes, ¿bien, Virgo? O sea que primero sale una parte y más adelante sale otra. Virgo, todo documento que estés arreglando a día de hoy para recibir algún dinero, dicen que va para adelante, y aunque esté a día de hoy un poco confuso, esa situación que seguirá adelante, que tiene los caminos abiertos en este aspecto. Vamos a seguir, seguimos ahora sí, Virgo, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteros. Llegan momentos de paz, de elegir, de elecciones, de qué es lo bueno para ti. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo mejor para ti? Vamos a ver si esta elección, Virgo, tiene que ver con personas o no. En una de las elecciones me hablan persona del pasado. Y en otra elección un cambio de vida, Virgo. Un cambio de vida, y puede ser un cambio de residencia también. Puede ser un cambio de residencia. Esto podría ser perfectamente, Virgo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Virgo que estáis solteritos. O amigos o amantes. Hay cosas que para ti no pueden ser. Eso es lo que me está marcando. Estancamiento en tu vida emocional, Virgo. A finales de año te veo tomando decisiones muy fuertes en tu vida.
de cambios rotundos. Algo con una persona no se puede dar, dice. Algo con una persona no se puede dar. Y si se diera, sería oculto. Sería oculto, ¿eh? Vamos a seguir. Virgo, solteros. Elecciones en tu vida, elección de cambios, cambio de trabajo, cambio de vida, más adelante en otro lugar. Allí es cuando cambia tu vida amorosa, sale clarísimamente, Virgo. Cambio de vida, cambio de lugar y cambio de vida amorosa. Virgo, lo que te puede ofrecer esta persona que hay a día de hoy o entraría a día de hoy, te puede ofrecer algo oculto. Y es una persona que tú conoces. No puede ser lo que hemos hablado, o amistad o amantes. Y por lo que he visto no se puede mezclar. No se puede mezclar. Decisiones acertadas de cara a futuro, Virgo. Decisiones acertadas en tu vida. La persona que aparecería en ese otro lugar, yo quiero que sepas que es una persona un poquito menor que tú. Es una persona... Vamos a ver. Confirman que tiene que ver con tu trabajo. Y es una persona que continuaría contigo de cara a futuro. De cara a futuro. De manera seria. Puede estar en un proceso de separación perfectamente. O puede tener ese proceso de separación en ese momento como parado. Por alguna otra circunstancia podría estar ese proceso parado, pero dicen que cuando te conoce a ti esta persona, eso sigue adelante, Virgo. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo. Vamos a continuar. Virgo, que estáis solteros. Y mira que este cambio tú en algún momento de tu vida ya te lo has planteado. Pero ya con lo que pasará en estos próximos meses, dicen... Tendrás más claro que harás ese cambio. Y ese cambio a ti te trae relaciones serias. Y en concreto una seria. En concreto una seria, Virgo. Ya me contarás, Virgo, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia. Y Virgo, que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay obstáculos que ya se han superado en esta relación. Pero porque se hayan superado los obstáculos, eso no quiere decir que te brinda el poder de hacer lo que se le dé a uno la gana. Es lo que dicen aquí, no lo digo yo, ¿eh? A mí me lo transmiten y yo lo retransmito. Lo retransmito. Ay, Virgo, Virgo, Virgo. Mira, la sensación que yo tengo aquí es de que uno de los dos está muy confiado en la relación. Tiene razones para estar confiado o confiada uno de los dos, porque dicen, porque hay sentimientos de verdad, ¿no? Pero tampoco os confiéis toda la vida de eso, porque a martillo, martillo, se hace un agujero. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Ya se ha propuesto, en su momento se propuso el continuar con la relación, ya habéis pasado estancamientos y estáis en fase de cambio. Entonces, en esta fase de cambio debemos de evitar, Virgo, o uno de los dos debe de evitar, cometer errores que ya se cometieron en su momento. ¿Sabes lo que sí veo en esta situación, en tu relación?
Veo falta de vidilla, falta de chispa. Veo falta de chispa. Y esta falta de chispa es porque uno de los dos, porque la otra parte no avanza, entonces no puede invitar la otra parte a que haya chispa. Si no avanza la relación, si no avanza. Hay una mujer aquí al lado de un hombre, o sea, podemos estar hablando de un matrimonio, pero esa mujer es la que tiene el poder en ese matrimonio. Entonces, esta mujer, ¿qué pasa con ella? Que le da la vuelta a todo y envuelve también a su pareja para meter caña aquí o algo, porque aquí pasa algo con estas dos personas, aunque diría que con una. Lo que pasa que la pareja la tiene envuelta de esa forma, pero la cabeza pensante es la mujer, es lo que yo veo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Casados, en convivencia y novios. Hay cosas del pasado, Virgo, que... Se me ha quedado una carta, perdón. Hay cosas del pasado que todavía están ocultas y que, hombre, se están evitando que salgan a la luz, evidentemente. Se está evitando que salgan a la luz. Queremos, uno de los dos quiere terminar con esto, salir airoso y aquí no ha pasado nada, ¿no? Yo te diría, si es algo que no te incumbe, Virgo, déjalo pasar y que todo sea en sana paz y ya está. Yo te diría que hicieras eso. Si es algo que tú ahí no tenías nada que ver, ni estabas con esa persona ni nada, pues déjalo pasar. Porque ¿sabes qué pasa? Que esta persona, con tanto sacar el tema de cosas del pasado, pues se pone pues un poco a la defensiva. Entonces no hay necesidad de discutir por algo que en su momento a lo mejor ni tú existías en su vida. ¿Bien? Tenemos miedo a cambios bruscos de nuevo en la relación, por lo que he visto aquí también, ¿eh? Pero bueno, ese miedo es normal cuando ya uno de los dos ha fallado. Pero son miedos. ¿Por qué especula tanta gente sobre tu relación? Hay mucha gente que especula sobre tu relación. Hay gente que llega a decir, claro que le interesa estar con él o con ella, o les interesa estar juntos. Intentad apartaos de esta gente. La gente puede pensar lo que quiera aquí. Si vosotros dos estáis juntos, aquí me hablan de sentimientos. O sea, no es solo un interés. Aparte que os haya interesado los dos, porque claro, sois vosotros los que vais a vivir juntos y a estar juntos. Claro que os tiene que interesar. Pero bueno, las especulaciones de esta gente, tú me entiendes, Virgo, que son diferentes. Entonces aquí veo demasiada gente que especula demasiado y que está muy pendiente de la evolución de tu relación. ¿Tu relación va a evolucionar? Por supuesto que sí. Si es que ya después de lo que vosotros habéis vivido no puede haber... si no evoluciona después de esto, ¿cuándo va a evolucionar? Es lo que yo digo. ¿Cuándo va a evolucionar? Entonces, ¿qué tendría que pasar, no? La pregunta sería esa, ¿qué tendría entonces que pasar? Vamos a seguir, Virgo. Mi queridísimo Virgo. Hay que demostrar más sentimientos. Uno de los dos no demuestra sentimientos. O le cuesta demostrar sentimientos también. He visto mucho ese detalle. Entonces, hay falta de chispa en la relación. Entonces, hay tranquilidad en cuanto, bueno, estamos juntos. Lo típico, la monotonía, la tranquilidad, la estabilidad de que sí, de que estáis juntos, pero falta algo más. ¿Bien?
Entonces esto es una historia que no ha terminado, sino que estáis en otra etapa y que hay que vivirla bien, hay que vivirla bien, lo que dicen las cartas, hay que vivirla bien y hay que tener claro lo que uno quiere. Porque si ya se ha cerrado una puerta, se ha cerrado. ¿Qué vamos a abrirla de nuevo las rendijitas? Esto es una advertencia. Dice, ¿para qué vas a abrir la rendijita otra vez? Porque vas a abrir la caja de las tortas de nuevo. Virgo. Entonces dicen, mantente centrado, Virgo o pareja de Virgo. Ya sabéis que estas tiradas son tiradas espejo. Mantente centrado en tu relación y no busques algo que te puede traer problemas. Vamos a continuar, mi queridísimo Virgo, ahora sí con ese mensaje especial del amor. Hay cosas que en esta vida son muy difíciles de cambiar, Virgo. Intenta buscar el equilibrio si no puedes cambiarlas. Ese es el mensaje que te dan. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje con la bola de cristal, Virgo. En tu salud dicen que continúes con las pruebas que sean necesarias si estás en un momento de tu vida que te encuentras mal o que no estás conforme con los resultados que te han dado. Bien, Virgo, veo algo relacionado con los nervios, Virgo, ¿vale? Pero ya sabéis, como siempre os digo, que yo no soy médico. Vamos a seguir, ahora sí, con ese mensaje con la bola de cristal. Virgo, si a ti no te gusta la vida que estás teniendo, cámbiala. Cámbiala. No te... no te tortures. No estés pensando, la J está apareciendo mucho aquí. No estés pensando si lo vas a hacer bien, lo vas a hacer mal, lo vas a... quién gana, quién pierde. Si no te gusta la vida que tienes, la vida de uno es de cada uno y tú gestionas tu vida a tu libre albedrío. Entonces, si no quieres estar como estás, no estás feliz, toma decisiones y cambia tu vida. Yo siempre digo, todo cambio que se haga siempre debe de hacerse lo mejor posible, ¿no? Para todos. Para todos. Virgo, la letra B está marcando muchísimo. Podría estar relacionada con tu vida actual, con alguna persona de tu vida actual o con una persona o un ser querido. Bien, Virgo. Mira, aquí lo que veo yo es que tú no estás teniendo claridad en diferentes situaciones de tu vida, Virgo. Debes de tener más claridad. Hay una persona aquí está apareciendo una persona que te puedo decir de una estatura bajita, una persona rellenita, ¿vale? Pero una estatura media baja, ¿bien? Creo que lleva pienso que es un perro, ¿vale? Pienso que es un perro porque veo una persona con una cadenita, Virgo. Esta persona es de tu lado espiritual. Esta persona podría querer decirte algo, Virgo, sí, perfectamente. Así que intenta contactar con esta persona por mediación de tus sueños. Siempre lo digo, ellos siempre se ponen en contacto con nosotros por mediación de los sueños. También suelen dar otro tipo de llamadas de atención, pero no todos tenemos la capacidad de ver esas llamadas de atención. Por eso, Virgo, si este mensaje que yo te he dado para ti te resuena o te es familiar, esta persona, pues ya sabes, intenta ponerte en contacto con esta persona a través de tus sueños. Pídele que te guíe, pídele que te diga a través de tus sueños qué es lo que te quiere decir. Virgo, te voy a dar un número, el número 56 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti.
O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.